Ya estamos en el mes de octubre y ya Apple anunció sus nuevos teléfonos y sus nuevos relojes, así que solamente queda ver sus nuevas tabletas, pero ¿estaremos viendo un evento este mes? En este video te estaré contando todo lo que sabemos, así que comencemos. Apple usualmente celebra un evento durante el mes de octubre, pero los más recientes reportes aseguran que la compañía no tendrá un evento este mes. Según los más recientes rumores del reconocido filtrador Mark Gurman, Apple al parecer no tiene cambios sustanciales para sus productos este año, así que no estará celebrando un tradicional evento como hemos visto durante los pasados años. Es muy probable que, como vimos el año pasado en el 2022, la compañía quizá tenga un video bastante corto en el cual entonces nos presente los productos que está anunciando este mes de octubre, pero no tendremos un evento largo de una hora como tuvimos en el pasado mes de septiembre. Ahora bien, ¿qué esperamos ver de este próximo evento en octubre? Bueno, todos los rumores aseguran que estaremos viendo una nueva iPad Air 6, pero esta tableta no tendrá un rediseño sustancial, no veremos cambios bastante grandes, ya que la compañía no lanza una versión nueva desde el pasado marzo del 2022, así que la compañía usualmente prefiere lanzar y actualizar sus tabletas cada 18 meses, así que ya estamos bastante en el momento idóneo para que veamos una nueva iPad Air. Según los más recientes rumores, esta iPad Air no tendrá cambios sustanciales, simplemente quizás estaremos viendo algunas mejoras en la cámara, quizás en la parte de las bocinas, en la cuestión del software, para que puedas hacer más con esta cámara, pero el cambio más drástico sería pues obviamente la llegada del procesador M2. Ya la iPad Air actual tiene el procesador M1, así que no sería tan alocado que veamos entonces la llegada del M2, ya que también lleva bastante tiempo ya en la iPad Pro, así que no sería un impacto bastante fuerte contra esta tableta súper poderosa de Apple, para que entonces la iPad Air esté un poco más actualizada. Hay rumores que también mencionan que pudiéramos estar viendo otras características que ya hemos visto en la iPad Pro, que entonces lleguen ahora a esta nueva iPad Air, como la llegada por ejemplo de Wi-Fi 6E para que esté un poco más actualizada, la tecnología de Bluetooth 5.3 y también la función de Apple Pencil Hover, que le permite entonces a la tableta poder detectar cuando tienes el lápiz bastante cerca de la pantalla pero sin tocar la pantalla, para que puedas tomar acciones sobre lo que estés haciendo, sobre algún dibujo, sobre alguna aplicación, para que entonces esté un poquito más cercano en cómo es que funciona una iPad Pro. Obviamente también me gustaría que veamos un pequeño rediseño para que tengamos entonces la cámara en el marco horizontal, así como vimos en la nueva y rediseñada iPad 10, pero yo creo que eso es un poco soñando. También me gustaría que viéramos la llegada del puerto Thunderbolt para que puedas transferir archivos con mayor rapidez, pero hay un nuevo reporte que asegura que la compañía está trabajando en dos modelos de la iPad Air. Obviamente no hay que ser un experto analista de Apple para entonces comenzar a imaginar qué exactamente estará haciendo Apple si lanza entonces dos modelos de la iPad Air, así como hace con la iPad Pro, que tiene dos modelos, uno de 11 pulgadas y uno de 12.9 pulgadas. Pues entonces se está especulando que la compañía pudiera hacer lo mismo con la iPad Air, poder ofrecer dos alternativas de tamaño para que entonces las personas que prefieren una tableta con una pantalla más grande pues no tengan que pagar tanto dinero brincando a una iPad Pro de 12.9 pulgadas. Sin embargo, todavía no está 100% claro de cuáles van a ser los planes de Apple con esta nueva iPad Air, así que todavía es posible que entonces no veamos entonces este modelo con pantalla más grande, pero sería algo un poco interesante para que las personas se ahorren un poco de dinero sin tener que brincar a la poderosa iPad Pro. ¿Cuándo entonces esperamos ver esta nueva iPad Air de sexta generación? Bueno, los rumores nos dicen que pudiéramos estar viéndola este mes en este supuesto evento de Apple, o este anuncio bastante pequeño de la compañía, o que entonces quizás la estemos viendo en algún momento a principios del 2024, con entonces quizás incluso hasta el procesador M3, para que entonces pueda estar aún más al día esta iPad Air. Pero también hay rumores de que la compañía pudiera estar lanzando otra tableta y sería entonces una nueva iPad Mini 7. Apple no lanza una nueva iPad Mini desde el 2021, así que ya ha pasado bastante tiempo y yo creo que ya es hora de que veamos una nueva tableta pequeñita de Apple. Los rumores más recientes nos dicen solamente sobre la parte de la pantalla, y es que cuando llegó esta tableta llegó con una pantalla no muy buena, que realmente cuando yo lo probé
para nada me gustó la pantalla como se veía, tenía como le llaman un efecto gelatina, que es que la pantalla entonces como que parece que se está moviendo una parte y otra parte no. Pues los rumores habían mencionado de que estaríamos viendo una mejorada pantalla para esta iPad mini 7, que incluso pudiera tener la tecnología de ProMotion para que se pudiera mover hasta 120 Hz, pero los rumores más recientes aseguran que la compañía no estará incluyendo esta tecnología de ProMotion en esta tableta pequeña. En mi opinión, yo no creo que Apple nunca vaya a traer esta tecnología, por lo menos durante los próximos años, ya que creo que Apple considera esta función como algo exclusivo de los modelos Pro, así como lo vemos en los iPhone, que todavía es la hora que el iPhone 15 regular no tiene esta tecnología, ni siquiera una que le permita moverse a 90 Hz. Ya sea si llega con esta pantalla de 120 Hz o no, los rumores nos dicen que esta iPad mini 7 pudiera estar llegando muy pronto, como mencionamos anteriormente, quizás en este evento de octubre, que entonces Apple anuncie estas nuevas tabletas, o que entonces estemos viéndola en algún momento a principios del 2024 con la nueva iPad Air también que mencionamos anteriormente. Ahora bien, al igual que la iPad Air, no esperes muchos cambios en esta iPad mini 7, ya que los rumores solamente nos dicen que estaremos viendo mejoras en la cámara, quizás en la parte del software, bocinas, etc. Y entonces obviamente el cambio del procesador. La actual iPad mini 6 llega con el procesador A15 Bionic, así que no sería muy alocado que veamos entonces una iPad mini 7 con el procesador A16 Bionic o quizás el A17 Pro. Yo creo en mi caso que no creo que veamos el A17 Pro en esta tableta, quizás será más que suficiente con el A16 Bionic, pero ya veremos qué estará pasando cuando entonces la compañía anuncie esta tableta. Además de ver una iPad mini 7, una iPad Air de sexta generación, muchas personas también les gustaría ver una nueva iPad Pro. Desafortunadamente el año pasado fue que vimos una nueva iPad Pro, así que yo creo que en este momento no estaremos viendo esta tableta, ya que en el canal tenemos un video hablándote de todos los rumores que hemos escuchado sobre esta iPad Pro, que estará llegando en algún momento en el 2024. Es muy probable que esta tableta llegue con un rediseño al teclado, al Magic Keyboard, para que funcione más como una computadora tradicional y que también entonces veamos la llegada de pantallas OLED, pero por el momento esto es lo único que hemos escuchado sobre la iPad Pro, así que si estabas esperando para este mes comprarte una, desafortunadamente todavía quizás queda más de un año de espera. En fin, como pudiste ver durante este video, no creo que veamos un evento bastante grande e importante de Apple de una hora de duración, simplemente creo que estaremos viendo algo como lo que vimos el año pasado, un corto video de Apple presentando quizás esta iPad mini 7, esta nueva iPad Air, si es que entonces se anuncian, así que no esperes un gran evento de Apple en el mes de octubre. Otra pieza de información que pudiéramos decir que confirma que no estaremos viendo un evento bastante grande en el mes de octubre es que los ejecutivos de Apple, especialmente el director financiero de esta compañía, aseguró que los ingresos de las computadoras y los ingresos de las tabletas estarán cayendo por 2 dígitos. Eso entonces nos sugiere que Apple no tiene grandes mejoras para esta categoría de productos, así que quizás, como mencionamos anteriormente, estaremos viendo mejoras en el procesador, mejoras en la cámara, algo bastante sutil, lo cual entonces no traerá grandes cambios y no traerá grandes inversiones de las personas para comprar estos productos. Como quiera, en mi opinión, si estabas pensando comprarte una iPad Air o una iPad mini, yo diría que esperes un poco más para ver qué entonces estará anunciando Apple, si es que anuncia algo en el mes de octubre, ya sea para que entonces te lleves lo más nuevo si te quieres llevar lo último en la avenida, o que entonces te puedas llevar el producto anterior a un precio en descuento cuando entonces se anuncien estas nuevas tabletas. Sin embargo, hemos llegado ya al final de este video. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos rumores. ¿Te gustaría ver una nueva iPad Air, una nueva iPad mini para que puedas utilizarla en un tamaño bastante pequeño? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.